de exponenciales utilizamos lo que son límites notables, o sea, límites que ya son conocidos y en los ejercicios lo que hay que hacer es llevar a la forma de alguno de estos límites que ya son conocidos y luego aplicar. Por ejemplo, aquí te dice límite cuando x tiende a cero de un número cualquier, una constante elevado a la x menos uno sobre x, eso es igual al logaritmo natural de a. Límite cuando x tiende a cero de uno más x elevado a su inverso es igual a e. Estos son límites notables para cuando estemos calculando límites exponenciales. Y aquí tengo los límites notables trigonométricos. Seno del límite cuando x tiende a cero, la tendencia es importante, siempre tiene que ser a cero. Fíjense. El primer límite notable es este límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x, eso es igual a uno. Luego tenemos el siguiente cuando tiende a cero de uno menos el coseno de x sobre x, eso es cero. Uno menos el coseno de x sobre x al cuadrado, eso es igual a un medio. Las generalizaciones son las siguientes. Siempre la tendencia tiene que ser a cero. La generalización te dice límite cuando x tiende a cero del seno de un cierto argumento dividido sobre ese mismo argumento tiene que ser igual a uno. Aquí lo mismo, límite cuando x tiende a cero de uno menos el coseno de un cierto argumento dividido sobre ese argumento del coseno, eso es igual a cero. Cuando x tiende a cero de uno menos el coseno de un cierto argumento sobre ese argumento elevado al cuadrado, eso es igual a un medio. Aquí la condición que se tiene que cumplir es que f de cero tiene que ser igual a cero. Esta es la condición para aplicar estos límites notables. Aquí estos argumentos evaluados en cero en la tendencia tiene que ser igual a cero. Y estas son las generalizaciones para calcular límites exponenciales. Y a ver, comenzaremos con este ejercicio. Me piden calcular el límite cuando x tiende a cero del seno de 5x sobre el seno de 3x. Aquí voy a tener el seno de 5 por cero, el seno de 3 por cero. 5 por cero es cero, seno de cero es cero y aquí cero. Cero sobre cero, una indeterminación. Entonces tengo que pensar en aplicar alguno de estos límites notables. Puedo pensar, como aquí tengo funciones trigonométricas seno, puedo pensar en aplicar este límite notable. Seno de un cierto argumento dividido sobre ese argumento es igual a 1. Aquí el argumento es 5x y aquí el argumento es 3x. Entonces voy a tener L igual al límite cuando x tiende a cero. ¿Qué es lo primero que puedo hacer? El argumento es 5x. Lo que te dice aquí es, ¿qué puedo hacer? Lo primero que voy a hacer va a ser dividir por x. Seno de 5x sobre x, tanto en el numerador y denominador. Más o menos ya se parece esta parte, ¿no? Al límite notable. Esto también más o menos. ¿Por qué he hecho eso? No, no estoy afectando en nada. Fíjense que si yo tengo dos tercios y tanto a numerador y denominador voy a dividir por 5. No afecta en nada. Sigo teniendo la expresión original. Y aquí se aplica aquí extremos con extremos y medios con medios. 5 por 3, 5 con 5 se simplifica y sigo teniendo 2 tercios, que es la expresión original que yo tenía. Eso de adicionar, pero sin alterar a la expresión original, eso es lo que hacemos en límites. Son artificios algebraicos. Nos va a quedar luego límite cuando x tiende a cero
el seno de 5x sobre x. Aquí voy a tener seno de 3x sobre x. Mm, Aquí el argumento es 5x, pero en el denominador solamente tengo x. El límite te dice seno de un cierto argumento dividido sobre ese mismo argumento. Aquí el argumento es 5x, pero aquí solamente x. Entonces lo que voy a hacer va a ser dividir y multiplicar por 5. Aquí el argumento es 3x. Aumento un 3 dividiendo y también tengo que quitar multiplicando. Y fíjense que esto ya tiene la forma de límite notable. Seno de un cierto argumento dividido sobre ese mismo argumento. Seno de un cierto argumento dividido sobre ese mismo argumento. Ya pues todo esto se va a hacer uno, todo esto se va a hacer uno. Y voy a tener 5 por una 5 y 3 por una 3. Y esa es la respuesta. Podemos anotarlo un poquito mejor. Copiar, ay, copiar, pegar. Y eso decir que es igual a 5 tercios. Y esa es la respuesta. Ahora sí resolveremos un ejercicio de su práctica. A ver, ¿cuál puedo copiar? Pegar. ¿Cuál voy a resolver? Este. Te dice el límite cuando x tiende a A. Cuando x tiende a, x va a tomar el valor de a, o sea que donde veo x, aquí voy a reemplazar por a. Me va a quedar seno de a menos el seno de a sobre a menos a. Y eso les da pues 0 sobre 0. Límite de seno de x menos el seno de a sobre x menos a. Fíjense que en nuestros límites notables la tendencia siempre es a cero. Tendencia a cero, tendencia a cero, tendencia a cero. Esto me lo puedo copiar. Copiar. La tendencia es a cero, a cero, a cero. Pero aquí la tendencia es a, entonces sí o sí tengo que aplicar lo que es un cambio de variable. Un cambio de variable. La tendencia es igual a A, ¿no? Este valor de A lo voy a pasar a restar. Lo voy a pasar con signo contrario. X menos A tiende a cero. Aquí está mi cambio de variable. ¿Sí? De variable. Entonces voy a decir que mi cambio de variable, una nueva variable se inventa. Yo me voy a inventar z igual a x menos a. Ya este es el guachito o el truquito para darse cuenta qué cambio de variable pueden aplicar. Bueno, pueden aplicar cualquier cambio de variable, no, el punto es que la tendencia sea igual a cero. Entonces, aquí estoy diciendo que z va a ser igual a x menos a. Y aquí digo, si x tiende al valor de a, entonces z tiende a un valor. ¿A qué valor tiende? Eso lo hayamos reemplazando en nuestro cambio de variable. X tiende a, entonces aquí voy a reemplazar. En vez de x anoto a menos a. Y resulta que z es cero. Entonces ese valor tiende a z. Z tiende a cero. Y voy a tener lo siguiente. Voy a replantear el límite en términos de mi nueva variable que es z. Cuando z tiende a cero del seno de x. Pero x en nuestro cambio de variable de aquí puedo despejar. Tengo que x es igual a z más a. Este menos a va a pasar a sumar. Seno de z más a menos el seno de a.
todo sobre X, pero X ¿qué es? Es Z más A, Z más A menos A. Y fíjense lo que sucede de A positivo con negativo, se simplifica y vamos a tener límite cuando Z tiende a cero del seno de Z más A menos el seno de A, todo sobre Z. Mm, Ahora puedo pensar en aplicar nuevamente este límite trigonométrico, ¿no? Puesto que le tengo funciones trigonométricas seno, pues puedo pensar en aplicar ese límite. Pero aquí tengo una suma de ángulos. Aquí puedo anotar cómo, cómo desarrollamos una suma de ángulos. Seno de alfa más beta. Esto les enseña, ¿no? El seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero. De esa forma se desarrolla una suma de ángulos. Esto solamente es trigonometría, por si acaso repasen ustedes. Límite cuando z tiende a cero. Seno de z más a sería seno de z, coseno de a, más seno de a, coseno de z, menos el seno de a. Todo esto sobre z. ¿Qué puedo hacer ahora? Ya sé. Es bastante algebraico esto, chicos, no es que, a ver, de estas dos expresiones, de estos dos sumandos, de estos dos términos, voy a factorizar negativo el seno de A y nos va a quedar lo siguiente, seno de Z, coseno de A, y aquí voy a factorizar negativo el seno de A, negativo seno de A, coseno de Z, negativo más uno. Esa es la factorización, ¿no? Negativo por negativo, positivo. Negativo por positivo, negativo. Todo esto sobre Z. Me voy a copiar uno más de esta expresión. Pegar. Y ahí esto lo voy a anotar. Sabes que la suma es conmutativa, ¿no? Como uno menos el coseno de Z. Estoy intercambiando nada más. 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Mm, Luego, ¿qué más? Voy a repartir este Z a cada sumando y voy a tener lo siguiente cuando Z tiende a cero del seno de Z coseno de A sobre Z menos el seno de A, uno menos el coseno de Z, todo esto sobre Z. Y aquí entre paréntesis porque el límite afecta a todo lo que está, toda esta expresión, ¿ya? Límite cuando Z tiende a cero y voy a anotarlo esto como un producto de fracciones de esta manera. Seno de Z sobre Z por coseno de A. Lo mismo voy a hacer aquí. Voy a tener seno de A, uno menos el coseno de Z, todo sobre Z. Sí, no es lo mismo. Aquí tengo que, y ahora es cuando voy a aplicar mis límites notables. Uno menos el coseno, uno menos el coseno de un argumento sobre ese mismo argumento es igual a cero. Seno de un argumento sobre ese mismo argumento es igual a uno. O sea que esto se va a hacer uno y esto se va a hacer cero. Y directamente uno por coseno de A, eso va a ser coseno de A menos. Seno de A por cero, eso es cero. Un cero restando, pues no afecta, ¿no? No es necesario anotarlo. O directamente ahí. Y esa es la respuesta. Sencillo, ¿no? Ujú. Y a ver, pasaremos a resolver este otro ejercicio. Es lo más interesante. Dice lo siguiente.
L es igual al límite cuando x tiende a cero de la tangente de x menos el seno de x sobre x al cubo. Si ustedes evalúen, les va a salir 0 sobre 0. Resolveremos. L va a ser igual al límite cuando x tiende a cero. Está bien, ¿no? La tendencia a cero. En nuestros límites notables, pues la tendencia es a cero en todos los casos. Pero hay algo interesante aquí, que en nuestros límites, en nuestros límites notables solamente tenemos las funciones trigonométricas seno y coseno. Aquí hay tangentes. El ejercicio nos los plantea con tangente de x. Pues lo voy a convertir a... Sabemos que la tangente se puede reescribir como el cociente del seno sobre el coseno de x. Y aquí nos va a quedar menos el seno de x sobre x al cubo. Luego aquí voy a tener un límite cuando x tiende a cero. Puedo sacar como un denominador aquí, seno de x menos coseno de x menos, aquí nos va a quedar seno de x por coseno de x sobre x al cubo. Extremos con extremos, medios con medios, esto se está dividiendo entre uno. L va a ser igual al límite cuando x tiende a cero. En el numerador voy a tener seno de x menos seno de x por coseno de x. En el denominador x al cubo coseno de x. Luego voy a tener límite cuando x tiende a cero. Del numerador factorizaremos seno de x. Seno de x por uno menos el coseno de x medio, que ya se está formando nuestros límites notables. No siempre hay que buscar eso, llevar a la forma de los límites notables y luego aplicar sobre x al cubo por coseno de x. Esto se puede hacer cuando tenemos producto de fracciones o, a ver, si yo tengo 2 por 3 sobre 5 por 8, eso lo puedo anotar como un producto de fracciones. Es lo mismo, ¿no? O puedo intercambiar de esta forma, 3 por 2 sobre aquí 5 por 8. Es lo mismo. 3 por 2, 2 por 3 es 6, 3 por 2 es 6, 5 por 8 es 40, 5 por 8 es 40. Y ese tipo de artificios hacemos para resolver límites. Ya ver aquí va a quedar límite cuando x tiende a cero. Lo voy a anotar de esta forma. Uno sobre el coseno de x, seno de x, uno menos el coseno de x sobre x al cubo. Luego voy a tener el límite cuando sigue siendo lo mismo, ¿no? Un producto, lo estoy anotando solamente como un producto de fracciones. ¿Y cómo se realiza un producto de fracciones? Numerador con numerador, denominador con denominador. Sigo teniendo esto mismo. Y ahora uno sobre el coseno de x por... Para este x al cubo lo voy a escribir como x por x al cuadrado. Seno de x sobre x por uno menos el coseno de x sobre x al cuadrado. Ahora fíjense, esto es seno de x sobre x, esto es uno menos el coseno de x sobre x al cuadrado. Y aplicamos nuestros límites notables. Aquí voy a tener uno sobre el coseno de cero por seno de x sobre x, esto se va a hacer uno. Uno menos el coseno de x sobre x al cuadrado, esto se va a hacer un medio. Por uno por un medio. Coseno de cero es uno. Uno por un medio, eso es un medio. Y esa es la respuesta. Pero como hemos llamado L a todo este límite, pues directamente puedo decir que L vale un medio. Y esa es la respuesta.